saludar exactamente, nuestro amigo, al doctor Marcelo Arancibia, nuestro panelista político, Daniel, para charlar un poco de este cotolengo llamado República Argentina, ¿no, Daniel? Buen día, Marcelo. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buenos días, ambos Daniele, a la audiencia, y no entiendo por qué cotolengo. Si somos un país normal. Sí, normalmente lunático. Te aconsejo. Estamos en una situación somos tan normales. Ojo, no vayas a ir al centro cívico, ¿eh? No vaya a ser que alguien que... Bueno, ayer estuve hasta la 1:15. Te salvaste. Después me entero de que se tuvo que desalojar por una amenaza de bomba. Exactamente. Bueno, si vos escuchás, no sé si lo has escuchado, el audio de la persona que amenazó, realmente causa gracia, ¿no? Y decía que le dieran 5 millones de pesos por Mercado Pago. Así de normales somos en este país, ¿eh? Increíble, pero bueno. Marcelo. O sea, que en sus planes no estaba quedar impune. Claro, no. Porque era muy fácil. Claro, evidentemente. Y cuando le consulta ahí el operador del 911, ¿y por qué? Porque me levanté con ganas y tenía ganas de poner una bomba. Que tenía ganas. Exactamente. Así que, bueno, así estamos, la normalidad de nuestro país. Marcelo, vamos a los temas más relevantes que han concluido en esta semana, o que está concluyendo, valga la redundancia. A ver, el tema de la educación superior en nuestro país, Marcelo. ¿Crees que el Parlamento esta vez se imponga por sobre el Ejecutivo, sobre el veto del Ejecutivo? Bueno, en el caso de la ley que establecía una movilidad para los jubilados, el Ejecutivo logró dar vuelta a diputados como del radicalismo, provinciales, como el caso de Producción y Trabajo, que se habían abstenido y terminaron votando para sostener el veto. Claro. Y la ley que establece lo que la Constitución prevé, que es la movilidad jubilatoria. Esto también es posible que ocurra, que algunos diputados o senadores, no sé dónde se va a tratar primero la insistencia en diputados, bueno, creo que ya pasó en el Congreso. Y esto, bueno, hace que el Congreso o la Cámara de Diputados sea ese cotolengo que ustedes hacen referencia, donde hay diputados que no pueden sostener un voto a 2 meses. Sí. De todos modos, me parece que la educación pública y la educación superior en este caso tiene un acompañamiento social en las calles, la movilización que lamentablemente no consiguen los jubilados. Claro. Así que, por lo que uno va leyendo los medios nacionales, me parece que esta vez no a lograr a contener lo que el presidente llamaba los héroes, las ratas que se convirtieron en héroes, esos 87 diputados, porque va a ser difícil que esta vez se den vuelta muchos diputados radicales, tal vez uno, el tucumano, pero también hay un mensaje de Macri a sus diputados y senadores nacionales de que la educación pública y la educación superior es parte de la propuesta política del PRO. Por tanto, no hay que extrañar de que en esta oportunidad el presidente no cuente con la cantidad de diputados para sostener el veto. Ahora, yo creo que el presidente de la Nación está jugando con fuego, porque el tema es que atrás de esto no que haya dirigentes impresentables que se quieren aprovechar de las movilizaciones de terceros, de otros, en este caso de los que defienden la educación pública, sino que la educación pública hace que una mayoría de sus argentinos se abrocole en su defensa y está tomando actitudes muy parecidas a las que tomaba el kirchnerismo allá en el 2008 y que llevó el conflicto con el campo a un punto de ruptura y que marcó la Argentina 10 años después. Claro. Y de hecho la política electoral en las regiones donde pesa mucho la soja, el trigo, el maíz, bueno, el kirchnerismo no se recuperó nunca más y me parece que
el presidente, por una actitud de tosudez, está cometiendo el mismo error. Y ojo, que esto no significa de que no sea una política que se entienda y que se acompañe de lograr el déficit cero para no generar inflación. El tema vuelve a ser la discusión de las prioridades, por dónde se tiene que ajustar para que la recuperación económica y el futuro inmediato de las personas, en este caso en la educación, no se vea afectada de una manera fatal. Marcelo, perdón, dijiste tosudez. ¿Tosudez o prejuicio? Bueno, hay de todo, porque nosotros tenemos un presidente y un grupo duro que lo acompaña que no cree en la educación pública. Efectivamente. En la campaña electoral ellos dicen que era un servicio esencial, de hecho así quieren declararlo solamente para parar las huelgas, pero no para su financiamiento. Que es un servicio que lo pueden dar los privados y no el Estado. De hecho, una de las políticas electorales que proponía era la de los vouchers en las escuelas primarias y secundarias, que era una manera de privatizar la educación. La educación. En el decreto 7023 está previsto, por ejemplo, que las universidades se arancelen, cosa que, no va a ocurrir porque es muy difícil que una universidad pública adopte el arancelamiento para todos sus estamentos estudiantiles. Y esto que dicen que van a arancelar a los extranjeros también es humo, porque para estudiar en una universidad nacional tiene que tener residencia, con lo cual debe contar con un DNI. Y el extranjero que tiene residencia en el país tiene por la Constitución los mismos derechos y las mismas obligaciones que un nativo. Entonces es imposible arancelar porque se van a llenar en los tribunales de demandas judiciales de estos extranjeros que las van a ganar. Entonces me parece que esta tosudez entre tratar de mostrarle a la sociedad de que él es más macho que los otros y estas convicciones ideológicas de no creer en la educación pública como no creer en la salud pública, de un Estado mínimo que solamente brinda algunos pocos servicios como la seguridad y las relaciones exteriores. Bueno, esto existe en la mente del presidente, pero no existe en el mundo, y no creo que la sociedad lo acepte. Lo que sí me parece que estamos viendo que el gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales van a tener que terminar aceptando la realidad de los hechos, y es que son gobiernos de transición, porque el déficit cero no se puede lograr si no es un ajuste en todas las áreas. Y seguramente en la educación va a llegar ese ajuste, y tendrá que revisarse los gastos, tratar de sintetizar el gasto, auditar el gasto, todo eso, pero lo que no se puede suprimir es el derecho al acceso a una educación o a una salud pública. Pero el ajuste va a ser generalizado, y ese desgaste que ya se está viendo en materia de jubilación, en materia de educación, en materia de salud, porque no hemos olvidado que a las prepagas se les liberó el precio y mucha gente tuvo que abandonar la cobertura sanitaria por vía privada, colapsando o afectando el sistema de salud público provincial o municipal. Entonces, yo creo que lo que no concuerda es la idea de un presidente que cree, con su estilo populista, que ha venido a reparar el país y que los suyos son objetivos y no son tiempos. Es decir, esa idea que le gana rápidamente a los políticos que lleguen al poder de perpetuarse, con una tarea que, si lo logra, significaría que su gobierno es un gobierno de mera transición. Lo que pasa es que estamos en ese momento en que no se ve una alternativa que siga en el 2027 gobernando el país, manteniendo no solamente un orden macroeconómico para que no haya inflación, sino también que respete la Constitución y que comience a establecer políticas de distribución equitativa de la renta, porque el presidente dice que no le dicen a él de dónde sacar los recursos para garantizar los salarios del personal docente y no docente en la universidad de acá al 31 de diciembre. Pero bueno, él, mientras sube los impuestos a los sectores medio, bajo y bajo, ha avanzado en sacarles impuestos a los sectores privilegiados. ¿O qué es lo que es el SIGI? ¿O qué es lo que es la eliminación o el elevar el impuesto a los bienes personales para que menos gente pague y los que pagan paguen menos? ¿Qué es lo que es mantener los privilegios de la casta de Tierra del Fuego, de los empresarios? No hablo de la población. Entonces, bueno, el presidente tiene que entender que la motosierra tiene que ser sustituida por un bisturí
y ese bisturí tiene que pasar con previos consensos lo más amplio posible de la política de la sociedad para lograr normalizar nuestra economía, dejar de ser un país inflacionario que genere pobreza, pero que a su vez, bueno, se entienda de que el poder es finito, y que lo más probable es que en el 2027 tengamos que estar eligiendo otros presidentes, otros gobernadores, porque la misión que deben cumplir los que están actualmente, bueno, va a generar un desgaste muy profundo, muy fuerte, que solamente puede ser sostenido por una minoría ideologizada. Aquellos que creen que no debe haber educación pública, aquellos que creen que los jubilados tienen que pagar el precio del ajuste, aquellos que creen que eliminando la obra pública se está haciendo un bien al Estado, aquellos eso puede creer un grupo muy seducido, muy ideologizado del gobierno nacional, pero no es lo que la sociedad en definitiva lo llevó en su mayoría a la presidencia del presidente. Él tiene que ordenar la economía, sí, la tiene que hacer, y seguramente va a generar conflictos por todos lados, pero hay que empezar a analizar cuáles son las prioridades del gasto que tiene el país y quiénes son los que deben aportar con su esfuerzo tributario impositivo para que este país arranque económicamente. Estamos en una recesión, porque la única manera de recuperarnos es produciendo. Hablaste de judicialización, que tiene que ver justamente con lo que está sucediendo en la República Argentina. Bueno, si el presidente o el gobierno no logra mantener el veto, bueno, ya han anunciado que va a ir a la justicia, que va a judicializar esta ley, teniendo en cuenta justamente de que esta ley no menciona de dónde debe sacar los fondos el gobierno nacional o el ejecutivo para arancelar un poco más las universidades. Ellos ponen de manifiesto de que hay una ley nacional vigente, antigua pero vigente, que determina que cada vez que el Congreso sancione una ley y que afecta el presupuesto, deben mencionar de dónde sacar justamente los fondos, lo cual implica de que si no logra justamente mantener el veto, va a la justicia, algo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, primero que eso no es posible, porque el Ejecutivo no puede judicializar una ley de la Nación. Eso lo puede hacer un ciudadano que se vea afectado por una norma dictada por el Congreso. Pero si perdiste una votación, no la podés judicializar. Eso hay que descartarlo. Lo que se está hablando de que el Gobierno Nacional no cumpla con la ley. Exacto. Eso es un delito. Porque el presidente de la Nación tiene la obligación de velar por el cumplir y hacer cumplir las leyes que dicta el Congreso de la Nación. Esa ley que vos haces referencia es la ley de administración financiera. Exactamente. El presidente lo que tiene que hacer al momento de reglamentar esta ley es establecer, de dónde van a salir los recursos para financiar al 31 de diciembre los gastos universitarios. Esa es su misión. Si no lo hace, va a estar incumpliendo con los deberes que le cabe como funcionario público. También hay que decir y aclarar que en este 2024 el país no tiene presupuesto. Claro. Por lo tanto, no se puede aplicar esa ley de administración financiera porque el presupuesto ya se ha cumplido, porque está previsto para este año por la inflación. Claro. Seguramente las partidas ya han sido ejecutadas, por lo tanto lo que está ocurriendo ahora es que el presidente destine los ingresos que tiene el país de manera discrecional, de modo tal que de esa discrecionalidad, tal vez en vez de mandar plata para comprar aviones de guerra, submarinos de guerra, barcos de guerra, para viajar, para ir a saludarlo a Elon Musk, esa plata tendría que dirigirla a la educación pública para asegurarse que los salarios se paguen de acá al 31 de diciembre. Luego, ya se está debatiendo en el Congreso el presupuesto del 2025, esperemos que salga aprobado, y no que no se apruebe o lo vete también el presidente para seguir manejándose con un presupuesto ficticio, inexistente, que es el del año 2023, porque ahí sí entraríamos en un problema de profunda legalidad respecto a la manera en que se cobran los impuestos y la manera en que se gastan. Marcelo, las prioridades. Acá los únicos que están ganando al día de la fecha son los especuladores y los timberos, ¿no, Marcelo?
En este país sí, generalmente son los que... Y más ahora, hay un festival de bonos, Marcelo, con este contratraso cambiario. A ver, si seguimos así, el 31 de diciembre nadie va a poder exportar, viejo, ¿eh? Bueno, por eso hay un fuerte debate o pulseada entre los que quieren devaluar y los que no. Esta es una vieja historia que nos persigue los argentinos y que generalmente termina mal, porque gana uno o el otro sobre la espalda y el costo del que pierde. Si se hiciera la dolarización, bueno, los que les conviene tener un mercado cerrado pierden, y si se liberaliza, bueno, los que se quieren un mercado regulado pierden. Entonces nosotros tenemos un problema con el dólar que debiera ser uno de los temas que la política debe resolver, ponernos de acuerdo cuál es el valor del dólar. Para mí tiene que ser un dólar que favorezca la exportación y las inversiones. Tal vez eso signifique esperar que crezca el consumo y el poder adquisitivo de los argentinos, pero en el mediano plazo es lo que en el mundo ha demostrado que termina recuperando la economía de los países y la calidad de vida de sus ciudadanos. Así que bueno, cuando hemos tenido un dólar competitivo y han llegado inversiones, han sido buenos momentos que ha vivido la Argentina. El último lo hemos vivido, por ejemplo, en San Juan, en la primera década de este siglo, fue cuando llegaron las grandes inversiones en materia de megaminería y se exportaba muchísimo. Exacto. Cuando eso se terminó, bueno, no se creó más un puesto de trabajo en la provincia de San Juan. De hecho, el único que ha contratado en estos últimos 10, 15 años ha sido el Estado. Efectivamente. Y así estamos. Hoy en la mañana ya dio a conocer el jefe de gabinete, el señor Guillermo Franco, de que el gobierno va a mandar al Congreso un proyecto de ley para eliminar las elecciones PASO en la República Argentina, considerando de que, bueno, estas que se llevaron adelante a través de una legislación en la época del kirchnerismo, en 2008, si mal no recuerdo, bueno, manifiesta de que hay que eliminarla porque no cumplieron con el objetivo al cual fue creado y que significa un gran costo para el Estado Nacional. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. La PASO no sirvieron para lo que se lo pensó, que fuera, digamos, una primaria abierta, obligatoria y simultánea que permitiera a la sociedad definir los precandidatos. Siguió una casta o una rosca muy pequeña decidiendo quiénes son los candidatos a los cargos electivos. Claro. Y la participación de la ciudadanía fue muy excepcional. Además del gasto, ¿no?, de repetir elecciones que no tenían sentido. No te olvides que, por ejemplo, nosotros el año pasado hubieron pasos en la Nación cuando eran muy pocos los frentes que discutían candidaturas. Claro. Tal vez Juntos por el Cambio. Y anteriormente han sido casos contados con el dedo. Entonces el país no está para esos lujos. Y el problema está, más allá del sistema electoral que se adopte, es que los partidos políticos han perdido peso en la sociedad y han dejado de ser el instrumento que defina democráticamente las candidaturas en cada partido, en cada frente de partidos políticos. Hasta que no existan otra vez partidos políticos que medien y que permita una competencia democrática para decidir los liderazgos y la candidatura, podemos tener paso o eliminar las pasos, que el sistema no va a ser el mejor y no va a funcionar. Marcelo, siguiendo en el ámbito nacional a otro tema que sucedió en las últimas horas. Yo creo que acá en la Argentina hay un gran desconocimiento con a ciertos personajes. Nayib Bukele, ponderado por nuestro presidente, a pesar de que medio gabinete de Nayib Bukele tiene pedido de captura internacional por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no, Marcelo? Así, efectivamente. Y en cualquier momento cae él también. El hombre que entró con una tanqueta para que precisamente le aprobaran un presupuesto en el Parlamento salvadoreño, ¿no? Cuando tenía minoría, ahora tiene una mayoría absoluta superior, creo que el 80%, sí. Por lo tanto se ha convertido ese Congreso en El Salvador en una escribanía. Exactamente. Y el hombre que ha sellado... Hay un malentendido con respecto a Bukele. Bukele es tan populista y tiene esos destellos de dictador que... Un dictador suelo bananero, Marcelo. A Venezuela o a Nicaragua, claro.
Lo que pasa es que en Argentina, como tenemos un problema muy profundo en materia de inseguridad, y Bukele, digamos, ha metido preso a medio país que están en las maras, que son esas organizaciones criminales internacionalmente reconocidas, violentas, y que han generado miles de muertes y de violencia en los últimos años. Bueno, haberlos puesto en caja ha significado para el salvadoreño y la propaganda fuera de ese país un impacto muy grande, a costa de, bueno, violar el Estado de Derecho, violar los derechos humanos. Y este mensaje es preocupante porque la gente que le gusta a Bukele no le importa el método, le importa el resultado. Claro. Y la verdad es que el método y el resultado tienen que coincidir. Sí, se tiene que combatir y sancionar a la delincuencia con un método que sea absolutamente legal. Y acá está el tema, la legalidad del método de Bukele está absolutamente repudiado por organizaciones internacionales de protección de sistemas democráticos, republicanos, de los derechos humanos. Pero bueno, estos son los tiempos modernos donde hay un sector de la sociedad, y en esto coincide mucho la gente que acompaña a Cristina o acompaña a Milei, de que no les interesa el método sino el resultado. Entonces, pasamos del mata pero encarcela, al roba pero hace, o destruye todo puente de diálogo con tal de mantener un discurso. Bueno, este es el gran debate del siglo XXI que tenemos en las democracias modernas. Hemos cambiado el sistema electoral, bueno, el sistema electoral en parte, que tiene que ver justamente con la boleta única de papel a nivel nacional. Esto ha despertado de alguna forma, ¿no?, el interés en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta que sería importante primero cambiar el sistema electoral general y terminar con el famoso CIPAC, ¿no? Sí, es un compromiso todavía no cumplido por el gobierno provincial. Exactamente. Entiendo de que, bueno, no se tiene el número de diputados para lograr este acuerdo, y esto va a poner en tensión la legislatura a la vista de la sociedad. Y acá hay que mandarle un mensaje directo a la oposición y decirles que el CIPAC fue un gran fracaso, no solamente para ellos, que ni así pudieron ganar las elecciones, sino que afecta la calidad de nuestra democracia y la autenticidad de nuestra representación. Esperemos que pronto haya un acuerdo entre oficialismo y oposición en la legislatura, se derogue la CIPAP, se llegue a un acuerdo de un sistema electoral con participación no solamente de los diputados, sino de todo el sistema político sanjuanino, con o sin representación legislativa, incluso de la sociedad civil, porque el sistema electoral es un nervio muy sensible en una democracia, y se quiere y exige de un gran debate social y político. Esperemos que eso se dé, pero hay que ir logrando que algunas vallas se caigan, y es seguramente la resistencia de los creadores de este sistema de pensar que lo primario, lo principal, es tener un sistema que permita la convivencia interna dentro de sus partidos, porque el CIPAC fue la manera que ellos encontraron para coexistir giojistas y uñaquistas, y ni aún así pudieron con la voluntad popular. Entonces, bueno, esperemos que se derogue, que se vaya a un sistema electoral con un amplio consenso y que se apliquen instrumentos que a esta hora del partido ya se imponen: boleta única papel, transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, de los partidos políticos, porque acá se necesita una reforma integral, no valen los parches. Marcelo, te hago la última de ámbito nacional e internacional. A más de 40 años de democracia, es una vergüenza que nos vuelva a dar una advertencia a Amnistía Internacional con lo que está sucediendo con la libertad de expresión y otras cuestiones acá en la Argentina, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, pero este país hace mucho tiempo que está gobernado por gente que odia a la prensa. Lo hacía Kirchner, lo hacía Cristina. Kirchner pensaba que él era el patrón de la prensa porque él pagaba pauta publicitaria, como hizo en Santa Cruz. Exacto. Cristina intentó hacer reformas institucionales para amordazar a la prensa. Ya Carlos Menem llevaba a juicio creaba a los periodistas y a los medios de comunicación para callarlo. Es decir, se ha sofisticado muchísimo los mecanismos para atentar contra la libertad de empresa periodística y la libertad de prensa.
y de pensamiento. Y Milei es un agravante, porque vos fíjate lo que pasó en Parque Lezama en el lanzamiento del Partido de la Libertad Avanza, donde su discurso con mucho odio, un discurso muy atrevido, grosero, tomó como principal destinatario y como enemigo a la prensa y a los periodistas, y él lo hace dando nombres y apellidos, y esto es muy grave. Claro. Es muy grave porque en la calle hay gente que no está bien, Exacto. y que es fanática, y es capaz de hacer una locura cuando ve a uno de estos periodistas caminando por la calle, seguramente sin custodia, sin nada, porque el presidente los ha señalado como basura, chata, sorete, como él lamentablemente trata al que no piensa o el que no lo acompaña. En este sentido yo lo sigo sosteniendo, Milei es un kirchnerista de derecha. Claro, totalmente. Lo que yo vi justamente fue esto, lo mencionaba. Aquí lo que vimos en el discurso presidencial, y yo vi kirchnerismo, puro kirchnerismo. Lo único que faltó fue el chori y la coca. Todo lo demás era el kirchnerismo, pero de derecha tal cual. Que seguramente han estado por ahí y ya van a aparecer las fotos. Porque tamaña movilización a cargo del Estado, porque este fue otro tema interesante. Ya Milei no convoca espontáneamente como hizo entre el 2021 y el 2023, sino que ya recurre a la vieja práctica de la movilización usando recursos del Estado. A la vieja práctica kirchnerista, exactamente. De la política, básicamente. Marcelo, te traigo acá al orden de la provincia. También generó un gran remesón, por lo menos a nivel informativo. Pedido de jury o juicio político a 3 cortistas en nuestra provincia. ¿Tu opinión? Bueno, a ver, Sergio Vallejo, con el cual estoy a las antípodas del pensamiento político e ideológico, ha tenido una virtud muy interesante en el último año político, y por lo cual a mí me genera un tipo simpático, un loco lindo, por decirlo de una manera. Él ha tirado 2 bombas de profundidad con consecuencias interesantes en las políticas sanjuanina, digamos, que ha generado lo que se conoce como el efecto mariposa. Bomba de profundidad que las ondas expansivas han provocado cuestiones políticas graves, interesantes, algunas preocupantes y otras auspiciosas. La primera fue cuando, bueno, él se cortó solo, hizo la inconstitucionalidad, la candidatura de Uñac, y a diferencia de lo que nosotros hicimos en Juntos por el Cambio, planteó una cautelar para que se suspendiera la candidatura de Uñac hasta que hubiera un pronunciamiento de fondo. Eso se logró, y luego la Corte Suprema dijo que Uñac no podía ir por su 4º mandato de fórmula consecutivo, lo cual fue un fallo brillante. Ahora, eso generó una consecuencia que llevó al Tribunal Electoral Provincial tomar una medida inconstitucional, que es separar la elección de gobernador y vice a las de los diputados provinciales. Claro. Y eso tuvo una repercusión tremenda, porque al dividirse esa elección, a pesar de lo que dice la Constitución, luego tenemos un gobernador que no tiene la representación legislativa conforme el espíritu de la Constitución. El constituyente del 86 previó una arquitectura de gobernanza y dijo, bueno, se vota diferente, pero tiene que haber una relación entre el voto del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Eso no se dio. Entonces hoy tenés un gobernador que tiene una representación mínima en la legislatura de la provincia de San Juan, 12 de 36, técnicamente a tiro de un juicio político. Y ese planteo que hace Vallejo en su pedido de juicio político contra 2 miembros del Tribunal Electoral es absolutamente real, objetivo y tiene verosimilitud. Y ha generado una consecuencia, que hoy tenés un gobierno que tiene una minoría en la legislatura y que la oposición, que es mayoría, le dice esto pasa y esto no pasa. Claro. Entonces, digamos que lo que estamos viendo es que desde la legislatura la oposición condiciona democráticamente al Ejecutivo. Y esto va a frustrar seguramente el plan de gobierno que fue votado el 2 de julio del año pasado. Claro. Después el tema de la superiora. El tema de la superiora, él en su denuncia lo explica como un entramado de intereses políticos que agarran a la justicia. Porque la justicia en este caso cambia de criterio a favor del expropiado. Claro. Cuando venía dictando sentencias a favor del Estado cuando se expropiaba. Me refiero a la determinación del valor del bien expropiado. Entonces, esto expone
la incapacidad que tiene la legislatura de resolver institucionalmente el daño que se le ha hecho a nuestro sistema republicano en 20 años de gobierno justicialista, y expone la impotencia que tiene el gobierno provincial de poder llevar adelante estas modificaciones, porque no va a prosperar el juicio político que propone Vallejo, no va a prosperar porque el peronismo se va a asegurar de que a sus 3 cortistas no le pase nada. Claro, sin ninguna duda. Entonces, hoy el debate de ese tema judicial pareciera que enfrenta a distintas partes del justicialismo. Por un lado, dice Vallejo, ¿no? Sí. Uñac y Payito, un empresario muy cercano al exgobernador, y por el otro lado, el intendente de Rawson y los Gioja, que ahora están discutiendo si se tiene que hacer una nueva tasación. Es una cosa increíble que se someta a la justicia y que la justicia, la Corte en este caso, sea parte de una confrontación política económica de 2 facciones dentro del peronismo. Esto de pedir que no se haga la nueva tasación es como en un partido de fútbol pedir al árbitro que termine el partido en el minuto 85, porque me están lloviendo los centros en el área y acaba de hacer que me hagan un gol, porque el fallo ayer de la Cámara de Apelaciones Sala Cuarta, si bien declara nulo el procedimiento por el cual se hizo la tasación, esto no pone fin al fallo de la Corte de Justicia de San Juan, que la nueva tasación tiene que respetar, y esa tasación va a hacer repotenciar el valor del bien, por lo cual a mí no me extrañaría que si ya 370 millones de pesos era una barbaridad, cuando la deuda era 1 millón en junio del año pasado, bueno, no te extrañe que la nueva tasación sea, no solamente actualice ese monto, lo ayorne a los valores de hoy, sino que capaz que sea superior. ¿Por qué? Y porque en el medio hubo una mega devaluación. Entonces, cuando el tasador tiene como referencia el dólar blue, que se lo indica la Cámara de Apelaciones como una irregularidad material a la hora de hacer la tasación. El único punto donde se sale de la cuestión procedimental. Pero todos los inmuebles en San Juan y en Argentina se cotizan en función o mirando el dólar. Y ahora ese dólar está en 1.100, el oficial. No en 500, 600 que estaba cuando se lo tasó. Exactamente. Marcelo, como siempre, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y tener la predisposición de hablar siempre de todos los temas de actualidad a nivel nacional y a nivel provincial que tiene que ver, por supuesto, en este hermoso país de locura que vivimos nosotros los argentinos. Muchísimas gracias y que tenga un bonito fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Daniel. Luego de la tanda, Daniel, ¿qué pasa con Evo Morales? Bueno, y también vamos a hablar de lo que pasó en La Rioja. ¿Sí? Teníamos al comandante en Venezuela, expropiese en La